No me preguntes por qué me fijé en eso. Supongo que cuando llevas 8 años con alguien, tu cabeza se acostumbra a detectar los detalles más pequeños. Como que Laura salió de casa con un conjunto negro de encaje, lo sé porque lo vi encima de la cama antes de ducharse, y volvió con uno color burdeos, totalmente distinto. Eso fue un jueves por la noche, hace exactamente 26 días. Había quedado con unas compañeras del trabajo para celebrar el cumpleaños de una tal Miriam, una que yo no conozco pero que, según ella, es muy maja. Me dijo que no volvería tarde, que no me preocupara, que si quería podía pedirme una pizza y ver una peli de esas que a ella le aburren. Y lo hice. Me pillé una 4 quesos, puse una de Tarantino y me quedé dormido en el sofá. La puerta se abrió cerca de las 3:30 de la madrugada. Escuché cómo entraba de puntillas, cómo dejaba los tacones en la entrada, y cómo se metía en el baño sin encender la luz del pasillo. Pensé que era raro, pero no dije nada. Me hice el dormido. Luego se metió en la cama como si no quisiera despertarme, y no me dio ni un beso ni un ya estoy aquí. A la mañana siguiente, mientras ella dormía aún, vi su ropa del día anterior doblada sobre la silla. No sé por qué, pero abrí el cajón de la ropa sucia. Y ahí estaba. El conjunto burdeos. El que no se había puesto para salir. Aún tenía olor a perfume fresco y un pequeño roce de maquillaje en el tirante. Me quedé mirando esa prenda como si me hablara. Y me dijo más que cualquier conversación que Laura y yo habíamos tenido en las últimas semanas. No toqué nada. Cerré el cajón. Me duché, preparé café, y cuando Laura bajó a la cocina, actué como si no supiera nada. Como si la vida siguiera su curso. Le dije que tenía buena cara. Me dijo que había sido una noche divertida, que Miriam se había pasado de copas. Que tenía dolor de cabeza. Nada más. Ese fue el inicio. Lo que me sacó del letargo. No fue un mensaje en el móvil, ni un compañero de trabajo sospechoso. Fue una prenda equivocada. Un descuido mínimo que hizo que todo empezara a desmoronarse. Y lo peor de todo es que, en vez de enfrentarla de inmediato, decidí observar. Esperar. Porque lo que me decía el cuerpo no me bastaba. Necesitaba pruebas, aunque no sabía para qué. Quizá por orgullo. Quizá porque aún quería equivocarme. Pero no me equivoqué. Solo estaba empezando a entender en qué infierno me había metido. Desde aquel jueves, cada día fue una especie de prueba. No una prueba de esas que se hacen con intención de pillar al otro directamente, sino una especie de vigilancia muda. Empecé a fijarme en cosas en las que antes no reparaba. Las horas a las que salía y volvía, los trayectos que antes hacía en coche y ahora en metro, la forma en que se vestía para ir al trabajo, que de repente parecía más arreglada que de costumbre, aunque no lo suficiente como para que yo pudiera comentarlo sin parecer un paranoico. Me volví callado, más observador. Pasé de hablar mucho a solo contestar lo justo. No por rencor, sino porque no quería que ella notara que estaba al tanto de algo. Prefería que se sintiera libre, cómoda, que bajara la guardia. Una noche, mientras cenábamos una tortilla de patatas que ella había comprado ya hecha en el súper, detalle que no pasaba desde hacía años porque siempre insistía en que las tortillas de supermercado eran asquerosas, le pregunté cómo había ido el trabajo. Me contestó que normal, que mucho papeleo, y que ya estaba harta de su jefe, que no la valoraba. Eso lo había dicho 1000 veces antes, pero esta vez me sonó a guión aprendido. Como si necesitara decir algo para mantener la rutina. Me limité a asentir, le ofrecí más pan y le dije que a lo mejor era hora de buscar otro sitio. Ella se encogió de hombros y cambió de tema. Luego se fue al dormitorio, dijo que estaba cansada y se metió a la cama sin más. Eran las 10:30. Yo me quedé en el salón, mirando la tele sin volumen.
Durante los días siguientes fui atando cabos que nunca antes habría considerado. Una tarde, por ejemplo, Laura me llamó desde el coche para decirme que salía del trabajo más tarde porque se había complicado un expediente. Pero se equivocó al colgar. No del todo. Fue más bien un error de torpeza. No colgó bien, y por un momento se escuchó ruido de fondo, como de una cafetería o un bar. Escuché voces, risa de fondo, una música suave. Estuvo activo el teléfono como 20 segundos antes de desconectarse. No dije nada al respecto cuando volvió a casa, solo pregunté si había llegado bien y si tenía hambre. Dijo que no, que había comido algo rápido con una compañera antes de volver. La miré a los ojos un par de segundos más de lo normal, lo justo para que se sintiera observada, pero sin que pudiera decirme qué pasa. Me contestó con una sonrisa mecánica, de esas que no llegan a los ojos, y siguió andando hacia el baño. Pero la gota que colmó el vaso no vino por un error suyo, sino por casualidad. Un sábado, me tocaba llevar el coche al taller porque hacía semanas que chirriaba al frenar. Pedí cita por la web y me dieron hora a las 8 de la mañana. Laura dormía, así que no la desperté. Salí, dejé el coche, y como tenía unas 2 horas por delante hasta que lo tuvieran listo, decidí volver a casa andando, total eran apenas 15 minutos. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido, pensando en darme una ducha y preparar café. Pero cuando metí la llave en la cerradura, noté que la puerta estaba cerrada con el pestillo. Y ese pestillo solo se echa desde dentro. Toqué el timbre suavemente y escuché movimiento. Rápido, torpe. Tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, Laura estaba con el pijama mal puesto y el pelo recogido, como si se acabara de levantar. Me preguntó por qué había vuelto tan pronto, y le dije que me había dejado el monedero. Me dejó pasar sin decir mucho más. La casa olía distinto. No a perfume, ni a colonia, ni a nada específico, pero era un olor distinto al habitual de la casa por la mañana. Como si alguien más hubiese estado allí. Me fui al dormitorio y revisé el cajón donde suelo dejar la cartera. Estaba allí. Pero no me había olvidado nada. Solo quería entrar. Cuando salí, ella ya estaba en la cocina, con el móvil en la mano. Fingía leer un correo, pero se notaba en la postura que no le importaba nada lo que estuviera leyendo. Le dije que no tardaría mucho en volver al taller, y que a la vuelta podíamos ir a desayunar fuera. Me dijo que tenía dolor de cabeza, que mejor no. Asentí, sonreí como un idiota, y volví a salir. Esa misma tarde, mientras ella salía a hacer la compra, que, por cierto, nunca trajo, me puse a revisar el historial del ordenador que compartimos en casa. No soy de esos que espían por defecto, pero ya no me quedaban muchas dudas. Vi búsquedas recientes sobre alquileres por días en la zona centro, restaurantes discretos en Madrid, hoteles boutique cerca de Atocha. Todo hecho en modo incógnito, pero se le había olvidado cerrar sesión en una app que sincroniza historial. Fue ahí donde ya no tuve ninguna excusa. Todo encajaba. No eran mensajes, ni fotos, ni llamadas. Eran acciones. Hechos. Rastros de una vida que no compartía conmigo. Esa noche me fui a dormir sin hablar con ella. Me metí en la cama cuando ya estaba dormida, o fingía estarlo. Miré el techo durante más de una hora, pensando en cómo una relación puede romperse sin que haya una pelea, sin gritos, sin escenas. Solo con distancia. Con mentiras suaves, de esas que no duelen al principio. Me pregunté si ella sentía algo de culpa, o si pensaba que yo no merecía ni siquiera una explicación. Y en ese momento, ya no tenía ganas de enfrentarla, ni de hacerme el ofendido. Solo quería saber cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida. Quería entender cómo se puede compartir cama con alguien a quien se le ha acabado el amor y seguir actuando como si todo estuviera bien.
Me dolía más eso que la idea de que hubiera otro. El silencio. La farsa. Esa especie de teatro en el que yo era el único que aún creía que el guión era de verdad. No pegué ojo esa noche. Y al día siguiente, cuando me desperté y la vi preparando café como si nada, supe que tarde o temprano tendría que llegar el momento de la confrontación. Pero antes, quería que me lo dijera ella. Que lo soltara sin que yo la presionara. Para ver si aún tenía algo de respeto por mí. Algo de dignidad. O si simplemente me consideraba parte del mobiliario de la casa, útil hasta nuevo aviso. Sabía que el momento estaba cerca. Porque cuando uno empieza a esconder cosas, lo difícil no es hacerlo una vez. Lo difícil es no cometer errores. No tuve que esperar demasiado. Apenas pasaron 3 días desde que confirmé lo que ya sospechaba cuando todo reventó. No porque ella lo confesara, claro, sino por uno de esos errores que cometen cuando se confían demasiado. Fue un martes por la tarde. Yo había salido del trabajo 1 hora antes por un corte eléctrico en la oficina y, en lugar de avisar, decidí ir directamente a casa. Quería ver qué hacía, cómo se comportaba, si notaba algo raro. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio. Dejó su bolso en el suelo del salón, como siempre, las llaves sobre la mesa, pero su chaqueta no estaba. Escuché una risa ahogada desde el dormitorio. Me acerqué. Y ahí estaba ella, hablando por videollamada. No se dio cuenta de que yo había entrado. Estaba sentada en el borde de la cama, con la camiseta que yo le había regalado en un viaje a Santander, hablando con alguien al que llamó mi vida mientras le decía que tenía ganas de volver a verlo. No había nada especialmente explícito, no se besaban por la pantalla ni se decían cosas sucias, pero la mirada de ella lo decía todo. Esa mirada que ya no me dirigía a mí desde hacía semanas, esa sonrisa que había desaparecido de nuestra casa. Todo estaba ahí, tan claro como si lo hubiese tenido delante físicamente. No hice ningún escándalo. Entré sin hacer ruido y me apoyé en el marco de la puerta. Ella levantó la vista y se quedó paralizada. Tardó unos segundos en colgar la llamada, y durante ese tiempo nadie dijo nada. Solo la mirada de ella cambiando del susto al intento desesperado de componer una cara neutra, de recuperar el control de la situación. ¿Qué haces aquí?, preguntó, como si no tuviera derecho a volver a mi casa antes de tiempo. Vivo aquí, ¿recuerdas? No dijo nada más, solo se levantó, nerviosa, recogió el móvil y trató de sonreír. Era una videollamada con una amiga del trabajo. ¿Y esa amiga te llama mi vida? No contestó. Se giró hacia el armario y fingió buscar algo, como si así pudiera evitar la conversación. Pero ya no tenía escapatoria. ¿Quién es, Laura? Álvaro, no empieces, por favor. No te estoy preguntando por educación. Te estoy preguntando porque quiero saber con quién te estás viendo a mis espaldas. No te estoy viendo con nadie, dijo, sin mirarme. Es solo alguien con quien hablo. Me hace sentir bien. No pasa nada entre nosotros. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que estabas en el trabajo mientras hablabas con él desde casa? No lo entiendes. Tú y yo, esto ya no funciona. Hace tiempo que no funciona. Y sí, he conocido a alguien, pero no es lo que tú piensas. No ha pasado nada físico, si eso es lo que quieres saber. Me estás diciendo que llevas semanas mintiéndome, saliendo con otro, ocultándome cosas, pero todo eso es aceptable porque aún no te has acostado con él. No es solo eso. No es tan simple. Llevamos meses mal. Tú ni siquiera me miras ya, no hablamos, no hacemos nada juntos. Yo no busqué esto, simplemente ocurrió. Claro. Como si una relación se construyera sola. Como si no fueras tú la que empezó a distanciarse. Yo me fui apagando porque tú te desconectaste primero.
No lo hice a propósito. Simplemente me cansé de esperar a que cambiaras. A que volvieras a ser el de antes. Ya no me sentía bien contigo, y no sabía cómo decírtelo sin que todo se fuera a la mierda. Pues enhorabuena, lo lograste sin necesidad de decírmelo. El silencio que siguió fue denso. Ella se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer con las manos. Yo sentía que me ardía la cara, pero no gritaba, no lloraba, no rompía nada. Solo estaba quieto, como si fuera un espectador más de esta escena ridícula. Quise que me lo negara, que lo negara todo, que dijera que era un malentendido, pero ni siquiera se molestó. Eso me dolió más que la propia infidelidad. Que ni siquiera hiciera el esfuerzo de negarlo. ¿Cómo se llama? Pregunté. ¿Qué importa? Quiero saber quién es. Se llama Marcos. ¿Del trabajo? Asintió sin más. Ni se molestó en fingir que era de otro sitio. Supongo que ya no le veía sentido seguir con la mentira. ¿Y qué planeabas hacer? ¿Seguir con esto a escondidas? ¿Dejarme poco a poco? ¿Esperar a que yo me hartara y me fuera? No lo sé. No tenía un plan. Solo, no sabía cómo salir de todo esto. Yo sí. Salí del dormitorio y fui directo a la cocina. Abrí el cajón de los documentos y saqué la carpeta donde tenía los papeles del piso. Ella me siguió, pero no dijo nada. Me senté en la mesa del comedor, respiré hondo y la miré. Mañana por la mañana vas a buscarte otro sitio donde vivir. No me importa si es con él o sola. Pero no te quiero ni un día más en esta casa. No puedes echarme así. Claro que puedo. Esta casa está a mi nombre. Y aunque no lo estuviera, después de lo que acabas de admitir, no tengo ninguna obligación de aguantar esto. ¿Y qué pasa con todo lo que construimos? Eso lo destruiste tú. Y ahora te vas. No quiero escenas. No quiero discusiones. Solo quiero que recojas tus cosas y te largues. Intentó decir algo más, pero me levanté y me fui a la habitación de invitados. Cerré la puerta y me quedé ahí, sentado en la cama, sin moverme durante un rato largo. No había gritado, no había roto nada, no había hecho lo que tantos otros harían. Pero dentro de mí todo estaba roto. Y aún no sabía lo que iba a hacer después, pero sí tenía claro que ella ya no formaba parte de lo que viniera. Eso, al menos, era una certeza. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Dormí poco, pero suficiente como para tomar una decisión firme. Ya no estaba en la fase de qué ha pasado ni en la de quiero entender. Estaba en la etapa del cálculo. Sabía que esto no era solo una traición emocional, era también una cuestión práctica. Teníamos un piso a nuestro nombre, cuentas compartidas, contratos, rutinas. Si me dejaba llevar por el drama, salía perdiendo. Pero si jugaba bien mis cartas, podía marcharse no solo con la vergüenza, sino con una mochila bien cargada de consecuencias. Me vestí, preparé café para mí solo, y en vez de sentarme a desayunar como hacía cada día, me puse a organizar lo que sería el siguiente movimiento. No quería una escena, no quería amenazas, no quería quedar como el hombre roto que llora por lo perdido. Quería actuar con la misma frialdad con la que ella me había ocultado todo. Cuando Laura bajó, llevaba el mismo chándal gris que usaba los domingos. No me saludó. Pasó por mi lado como si nada, como si la conversación de la noche anterior no hubiese existido. Eso confirmó lo que ya sabía, para ella todo esto era un trámite. Quería que lo solucionáramos sin ruido, sin escándalos, sin que nadie supiera nada. Le venía bien salir con la cabeza alta, como si la separación fuera algo de mutuo acuerdo. Pero yo ya no tenía ningún interés en que ella quedara bien. Antes de que dijera nada, le puse sobre la mesa una carpeta con documentos que había impreso por la madrugada. Extractos bancarios,
copia de la hipoteca y un informe detallado con sus movimientos de cuenta de los últimos 2 meses. No le dije cómo había conseguido los datos. Solo los puse ahí y esperé. Ella los miró, frunció el ceño y me preguntó qué era todo eso. Esto es lo que vas a firmar, dije. Vas a renunciar a tu parte del piso, vas a dejar todas las cuentas conjuntas en mis manos y no vas a hacer ningún comentario sobre lo que ha pasado. Porque si no lo haces, Marcos y tú vais a tener un problema. Un problema serio. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy explicando las opciones. Puedes marcharte ahora y olvidarte de esta etapa como si nunca hubiera existido. Yo no voy a buscarte, ni a perseguirte, ni a arrastrarte a un juicio. Pero si no firmas, tengo todo lo que necesito para que esto acabe en tu empresa, en la suya, y en la bandeja de entrada de todos tus contactos. ¿Qué has hecho? No he hecho nada todavía. Pero tengo tus mensajes, las llamadas, las ubicaciones de tus encuentros, las facturas de los hoteles. Todo está ordenado y documentado. No hace falta que niegues nada. Solo quiero que sepas que, si esto lo haces limpio, yo también lo haré limpio. Si no, me da igual cómo acabes. No contestó de inmediato. Miraba los papeles, las hojas con los sellos del banco, los movimientos donde aparecían los pagos que había hecho en días donde supuestamente estaba en el trabajo. Era obvio que no esperaba que yo tuviera nada. Se había acostumbrado a mi silencio, a mi pasividad. No entendía que esa calma no era sumisión, era preparación. Me miró por fin, y no dijo nada. Solo recogió los papeles, se los llevó a la habitación y pasó el resto de la mañana encerrada. Yo me fui a trabajar como cualquier otro día. No llamé a nadie, no conté nada, no pedí consejo. No necesitaba la opinión de nadie. Lo que estaba haciendo era algo que ya tenía claro desde la noche anterior. No por despecho, sino por justicia. Durante los días siguientes ella intentó negociar. Decía que no tenía a dónde ir, que no era tan fácil encontrar piso, que quizás podríamos darnos un tiempo. Le dije que no había tiempo que dar. Que había tomado una decisión y que esperaba que ella hiciera lo mismo. Mientras tanto, contacté con una amiga mía abogada, que preparó un documento de cesión de propiedad provisional mientras tramitábamos el divorcio. También abrí una cuenta nueva y transferí mis fondos personales allí, dejando en la cuenta conjunta solo lo suficiente para pagar las facturas que quedaban por ese mes. No le retiré todo de golpe para que no tuviera excusas. Le dejé margen para moverse. Pero no para quedarse. La semana siguiente la vi recoger sus cosas. No todas, solo una maleta grande y 2 bolsas. No me dijo a dónde iba, ni me interesaba. Me dejó un papel firmado en la mesa del comedor con la renuncia al uso del piso y un mensaje que decía: me gustaría que esto no se volviera peor de lo que ya es. Lo leí, lo rompí, y lo tiré a la basura. Lo único que me importaba era que ya no estaba allí. Lo siguiente fue contactar con una persona clave, un conocido que trabaja en informática forense. Le pasé todo lo que tenía: chats, audios, fotos, datos de ubicación. Me hizo un archivo limpio, ordenado, con fechas y horas. No lo hice para llevarla a juicio. Lo hice porque quería que ella supiera que yo tenía el control, que si en algún momento intentaba victimizarse o inventar cualquier historia sobre nuestra ruptura, ese informe podía hablar por mí. Una especie de póliza de seguro. 3 días después, contacté con un compañero de Marcos. Uno que no es amigo suyo, pero con el que coincidí hace meses en una comida de empresa. Le conté todo sin dar muchos detalles personales, solo los necesarios. Le pasé un sobre con el informe, bajo anonimato, y me aseguré de que llegara al entorno de su empresa. No me importaba si lo echaban o no, pero quería que entendiera que acostarse con la mujer de otro tiene consecuencias. Al parecer,
Alguien lo confrontó en la oficina y se armó cierto revuelo. Eso me llegó por otra vía. No sé qué pasó exactamente, pero poco después supe que él ya no trabajaba ahí. No fue algo que me alegrara. No salté de emoción. No celebré nada. Pero fue justo. Era la manera de recordarle que no todo queda en lo privado. Que jugar con las vidas ajenas puede salir caro. Ella no me volvió a escribir. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Ni una justificación. Supongo que entendió que no había nada que salvar. Que el daño ya estaba hecho. Y yo no tenía intención de hablar con alguien que había mentido durante tanto tiempo con esa naturalidad tan fría. Empecé a reconstruir mis días poco a poco, con una mezcla de alivio y agotamiento. El piso estaba más vacío, pero también más tranquilo. No había risas falsas ni silencios tensos. No había móviles escondidos ni voy y vuelvo sospechosos. Solo estaba yo, con mi café de las mañanas y mi cabeza dándole vueltas a todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Pero al menos ahora lo hacía desde un lugar donde ya no me estaban engañando. Pasaron casi 2 semanas sin que volviera a saber nada de Laura. No hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera intentos de preguntar por cosas prácticas como la cuenta bancaria o sus pertenencias que todavía quedaban en un armario del dormitorio. Yo tampoco moví un dedo por contactar con ella. Sabía que cualquier conversación en caliente no aportaría nada y que, si ella realmente quería decir algo, lo haría cuando le interesara, como siempre. Y lo hizo, claro. El día 20 desde que se marchó, me escribió. Un mensaje corto, directo, sin tono de súplica ni arrepentimiento. ¿Podemos hablar esta semana? Solo una vez. Para cerrar esto como personas civilizadas. Lo leí varias veces antes de contestar. No por duda, sino porque quería asegurarme de que no me estaba cargando de expectativas. Acepté. Le propuse vernos en un bar del centro, uno en el que no teníamos historia, que no significaba nada para ninguno de los dos. Me dijo que le parecía bien. El jueves a las 6 de la tarde. Cuando llegó, iba vestida como si viniera de una entrevista. Ropa formal, nada de escote, nada llamativo. La misma ropa que usaba en reuniones importantes. Se sentó enfrente sin besarme la mejilla ni extender la mano. Solo se sentó y pidió un café. Yo ya tenía uno delante. Pasaron unos segundos en silencio. Miraba a su alrededor como si le incomodara estar en público conmigo, como si en cualquier momento pudiera acercarse a alguien que la conociera y le preguntara por qué estaba conmigo si ya no éramos pareja. Me dio igual. Yo no había ido allí a consolarla ni a negociar nada. Quería pedirte perdón, dijo por fin. Por todo. Por cómo lo hice. Por mentirte. Por no decir nada cuando aún tenía sentido hablar. No sé si me interesa tu perdón, respondí. Lo que me interesaba era que no me trataras como un imbécil durante semanas. Pero eso ya lo hiciste. Lo sé. No estoy aquí para justificarlo. Solo quiero que sepas que me duele haber llegado a esto. No parece que te duela mucho. A las 2 semanas ya estás sentada aquí con ese tono neutro como si estuviéramos resolviendo un trámite del banco. ¿Qué esperas que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? Ya lo he llorado sola. Ya lo he pensado todo sola. Pero eso no cambia lo que pasó. No, no lo cambia. Pero tampoco hace que yo tenga que entenderlo. Y mucho menos perdonarlo. Tú tomaste decisiones, una detrás de otra. No fue un accidente. No fue una noche de borrachera. Lo planificaste. Lo cubriste. Lo repetiste. Tienes razón. ¿Y entonces? Entonces solo quería decirte eso. Que lo siento. Que no buscaba hacerte daño, aunque suene excusa.
Y que no me fui porque quisiera empezar una nueva vida con nadie. Me fui porque ya no me sentía parte de esta. No te fuiste. Te echaste. Porque si por ti fuera, seguirías fingiendo en casa mientras veías al otro a escondidas. Yo fui quien rompió el juego. No lo niego. Me equivoqué. Fui cobarde. No, no fuiste cobarde. Fuiste egoísta. Muy egoísta. Y todo ese cuento de que las cosas ya no funcionaban es solo eso, un cuento. Si no funcionaban, hablabas. Si no sentías lo mismo, lo decías. Pero preferiste el camino cómodo, mentir, salir por detrás, buscar una vida paralela donde todo fuera emoción sin tener que asumir nada. Sí. Entonces, ¿por qué quieres hablar ahora? ¿Por qué te pesa la conciencia? ¿Por qué perdiste el trabajo? ¿Por qué él ya no quiere verte? No es por él. No lo veo desde que me fui de casa. No me interesa. Lo sé. Solo te lo digo porque sé que pensarás que estoy aquí por eso. Pero no es así. Estoy sola. Y estoy aquí porque necesito cerrar esto. Y también porque, se quedó callada unos segundos, quiero que sepas que tú no hiciste nada malo. Que esto no fue culpa tuya. Que no fue por falta de cariño, ni de sexo, ni de atención. Fue por mí. Porque no supe enfrentar la rutina, porque no supe pedir ayuda, porque me rendí antes de tiempo. Lo sé. Porque yo sí estaba ahí, aunque tú ya no quisieras verlo. Y no voy a quedarme esperando a que alguien me valore cuando ya es tarde. No tengo interés en reconstruir nada contigo. No quiero una amistad, ni una relación cordial, ni hablar de vez en cuando. Esto se acaba aquí. Lo entiendo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Buscar piso. Seguir trabajando. Recomenzar por mi cuenta. No tengo un plan claro. Me alegra saber que no todo te sale tan fácil. Nunca pensé que fuera fácil. Solo pensé que me iba a sentir libre. Pero la libertad no sirve si no sabes qué hacer con ella. Eso ya no es asunto mío. Terminamos los cafés en silencio. No hubo manos entrelazadas, ni lágrimas, ni promesas vacías. Se levantó antes que yo. Me miró unos segundos, como si esperara algo. Un gesto, una palabra, una tregua. No se la di. Se dio la vuelta y se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé sentado unos minutos más, respirando hondo. No sentía rabia, ni alivio, ni tristeza. Solo una especie de vacío seco. Como si hubiera terminado de limpiar un cuarto que llevaba años acumulando polvo y por fin hubiera cerrado la puerta. Al salir, caminé sin rumbo por el centro de Madrid. Me compré una botella de agua en un kiosco, la llevé en la mano durante varias manzanas sin abrirla. Pasé por delante de la estación de Atocha y me detuve en la puerta, viendo a la gente entrar y salir. Gente con destinos, con horarios, con planes. Pensé que quizás era eso lo que necesitaba, un destino. No uno grandioso. Solo uno claro. Algo que me obligara a no volver la cabeza atrás. Después de aquella conversación no volví a saber nada de Laura. No porque la bloqueara o hiciera algo drástico, simplemente dejamos de existir en la vida del otro. No hubo mensajes de cierre, ni intentos de recuperación, ni esas frases que a veces la gente suelta para ver si todavía queda algo que salvar. Yo seguí con mi rutina, que ya no era la misma porque la casa estaba más vacía, pero al menos era mía. Me levantaba a la misma hora, iba al trabajo como siempre, comía solo sin que eso me pareciera extraño, y por las noches volvía sin tener que mirar el reloj ni avisar a nadie. Al principio se sintió raro, no por la soledad, sino porque ya no tenía que fingir normalidad ni mantener una estructura que estaba podrida. Estaba cansado, claro, pero ya no de pelear por una relación muerta,
sino del esfuerzo que había hecho durante tanto tiempo por sostener algo que ella ya había abandonado hacía meses. Los fines de semana empecé a salir más. No para distraerme, sino porque ya no tenía sentido quedarme en casa todo el día sin hablar con nadie. Fui a cenar con mi hermano, retomé contacto con un par de colegas con los que hacía tiempo no quedaba, y también volví a visitar a mis padres con más frecuencia. No les conté toda la historia. Solo lo justo. Que nos habíamos separado, que ya no estábamos bien y que había tomado la decisión de seguir por mi cuenta. Mi madre no preguntó más de la cuenta. Mi padre se limitó a ponerme una mano en el hombro y decirme que hiciera lo que me diera paz. Fue suficiente. No necesitaba explicaciones largas ni aprobación. Solo necesitaba pasar página. Hubo un día, eso sí, en el que me encontré con alguien que conocía a los dos. Fue en un cumpleaños de un amigo en común. Ella no estaba invitada, al menos no para esa parte del grupo. Uno de los que sí fue me preguntó si era cierto lo que se comentaba, que ya no vivíamos juntos, que lo habíamos dejado. Le dije que sí, que ya estábamos en trámites de divorcio. Me preguntó si había sido algo definitivo o si todavía quedaba posibilidad. Le contesté que las decisiones definitivas no siempre se toman por odio, a veces se toman porque ya no se puede seguir respetándose si uno se queda. Asintió y no dijo más. Pero esa noche me quedó claro que muchas personas ya lo sabían o lo sospechaban. Que esa imagen de pareja sólida que habíamos mantenido tanto tiempo se había roto también por fuera, no solo por dentro. A los 3 meses exactos de su marcha, firmamos los papeles del divorcio. Fue en una notaría del barrio. Rápido, sin dramas. Ella llegó puntual, con esa misma cara neutra de la última vez. Firmó sin hacer comentarios. Yo hice lo mismo. Solo hubo una frase que me llamó la atención y que soltó mientras recogía su copia de los documentos. No pensé que ibas a reaccionar así. Siempre fuiste tan tranquilo. Lo fui. Hasta que dejé de tener razones para hacerlo. No respondió. Salió por la puerta como había entrado. Yo me quedé hablando con el notario un par de minutos más, solo para asegurarme de que todo estaba bien hecho, que no quedaban cabos sueltos. Al salir, respiré hondo. No porque sintiera alivio, sino porque ya no tenía ninguna obligación pendiente con ella. Era libre. No como una frase bonita, sino en lo práctico. Libre de volver a organizar mi vida sin consultar a nadie, sin esperar cambios que no llegaban, sin ceder espacios que nunca me devolvían. Con el paso de los meses, el piso cambió poco a poco. Quité cosas, regalé otras, redecoré el dormitorio. No porque lo necesitara, sino porque no quería que quedara ningún rincón que me recordara todo lo que toleré por costumbre. Cambié hasta los cubiertos. Sí, puede parecer una tontería, pero para mí no lo era. Era parte del proceso de reconstruirme sin ella, desde lo más cotidiano. Empecé a levantarme con ganas de hacer cosas simples como leer por la mañana sin mirar el móvil, cocinar para mí sin tener que compartir los gustos de nadie, poner música sin pensar si le molestaba el volumen. Cosas pequeñas, pero necesarias. No volví a pensar en Laura todos los días. Hubo semanas enteras donde ni siquiera me cruzaba su nombre por la cabeza. Y cuando lo hacía, ya no me dolía. Solo me parecía lejano. Como si esa historia no fuera parte de mi presente, sino un archivo cerrado al que no había que volver. A veces, cuando escuchaba a alguien hablar de relaciones que terminan mal, me preguntaba si lo mío había sido tan grave. Y siempre llegaba a la misma conclusión. No hacía falta que me hubiera pegado, que me hubiera arruinado, que me hubiera insultado. Lo que me hizo fue suficiente para romper todo lo que construimos. Porque no fue un error. Fue una decisión repetida. Y eso tiene un peso distinto. Una noche, saliendo de trabajar, me encontré con Marcos.
Iba solo, con cara de no tener muchos amigos cerca. Me vio y bajó la mirada. No dije nada. Pasé a su lado como si fuera cualquiera. Me sorprendió no sentir nada. Ni rabia, ni desprecio, ni ganas de decirle nada. Solo indiferencia. Supongo que eso también es parte de haber sanado. Cuando ya ni siquiera necesitas cerrar con palabras lo que otros abrieron con traición. A día de hoy, no tengo pareja. Tampoco la estoy buscando. Estoy en una etapa donde lo que más me interesa es mantener mi equilibrio, sin depender del entusiasmo de nadie más. Si llega alguien, llegará. Pero ya no estoy dispuesto a negociar mi dignidad para conservar a alguien a mi lado. Esa lección la aprendí de la forma más clara posible. Y no pienso repetirla. Hay días en los que alguien me pregunta si volvería a confiar. Y mi respuesta es que sí, pero no de la misma manera. Porque la confianza, cuando se rompe de verdad, te obliga a construir otra estructura. Una que no parte de la ingenuidad, sino del respeto mutuo. Si eso se da, perfecto. Si no, prefiero estar solo. Así terminó mi historia con Laura. No con un final épico, ni con justicia poética. Simplemente se acabó. Y en esa simpleza encontré la única verdad que necesitaba, puedo seguir adelante sin ella. No porque no me doliera, sino porque ya no me duele. Y eso es suficiente.